¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Este es un video de Siciliano en su taller, video cortito, dado que bueno, me di a la tarea de ordenar un poco el banco. Tenía que hacer un par de cuestiones y estaba todo ocupado por herramientas. Así que bueno, comencé a juntar todo y me queda siempre este pequeño elenco de pinzas de 2 posiciones de 8 pulgadas, que créanme que son bastante de mis preferencias. Tenemos la Baco de nueva generación, la Crossmaster, la Crossman, esta genérica que la tengo desde el año 95 y capaz que estoy siendo generoso con algún año. Esta es una de fabricación coreana que también la tengo hace muchos años. La verdad que a la toma de contacto es muy anatómica, muy elástica y se siente que es otro tipo de acero. Es verdaderamente una herramienta interesante. Las pinzas de 2 posiciones en líneas generales son herramientas que despiertan demasiados sentimientos. Bueno, esta es la famosa Crescent que hemos comprado, creo que en una época el año pasado, a mansalva. El vendedor que tenía cerca de 900, creo, las vendió todas. Bueno, y esta es una de las primeras que tuve, una de las primeras y muy antiguas, de la marca 5, de fabricación nacional. Quiero que sepan que hasta el día de hoy está apta para trabajar perfectamente, pero bueno, quizás no se merezca seguir luchando, dado que ya debe tener cerca de 70 años. Bueno, yo cuando la compré, obviamente la compré, como cuento siempre, en esos depósitos, en esas ferreterías olvidadas, que siempre por ahí prefieren vender lo de actualidad y lo clásico, lo antológico, dejarlo como si fuese un fierro viejo. Y como hemos hablado en otros videos, hay ferreterías donde obviamente este tipo de herramientas, cuando quedan sin vender después de muchos años exhibidas, muchos años formando parte de la estructura del lugar, prefieren directamente no venderlas. Es una lucha media difícil a veces con los ferreteros, ya hemos hablado de eso, pero bueno, estas vuelven al tablero, dado que saben que mi tablero generalmente van las piezas que están en funciones, obviamente, pero que no salen del taller. Después, cuando hagamos un videíto más, uno actualizado sobre pinzas de 2 posiciones de 8 pulgadas, como dije, herramientas que despiertan. La herramienta pinza de 2 posiciones, en líneas generales, despiertan muchos sentimientos. En mi caso particular, fue una de las primeras herramientas que pude utilizar, que tuve toma de contacto, y bueno, me servía para todo, ¿no? Eran épocas que bueno, creo que con una de estas, una francesa de 8 pulgadas, un martillito, algún que otro destornillador, así había arrancado la situación. Pero bueno, nada, simplemente quería saludarlos, quería ver cómo iba esta tarde gris de lunes y nada, les dejo este video para ya guardar estas unidades donde corresponden y bueno, los invito esta noche a una nueva charlita de Siciliano en su taller.